con este gráfico lo que yo quería enseñarles era que pues la expansión térmica del agua. Vean que, bueno, aquí tenemos cómo cambia el volumen de metros en centímetros cúbicos con respecto a la temperatura del agua. ¿Ok? Ven que generalmente, conforme aumenta la temperatura, aumenta también el volumen. Por lo tanto, la densidad del agua, disminuye, ¿verdad? Nada más como dato curioso. Sin embargo, vean que entre 0 y 8 grados Celsius, digamos, el agua se comporta tal que si yo aumento la temperatura, el volumen más bien disminuye. Pero aquí ven que si yo aumento la temperatura, el volumen aumenta. Pero si aquí yo aumento la temperatura en este intervalo, el volumen disminuye. Eso tiene que ver mucho con la estructura atómica del agua, ¿verdad? Y cómo el hielo forma cristales. Y también, creo que yo se los había mencionado, pero esto formó o forma una parte clave eh, para la evolución de la vida en los mares, ¿verdad? Porque permite que el hielo flote y permite que la primera capa de agua sea la que se congele, mientras que el agua restante queda líquida, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso era. Y esta densidad de la que utilizamos, la densidad de 4 grados Celsius, es la que utilizamos como densidad estándar del agua. Bien, lo que ya seguiría sería calor, pero bueno, creo que prefiero esperarme a ver qué les van a preguntar sobre calor, ¿verdad? Porque podríamos hablar de un montón de cosas aquí. Este, Vamos, veámoslo rapidito y vayamos a lo que vinimos, que es hacer ejercicios. Y voy a traerme los ejercicios un toquecito. Ok, aquí estamos. Este es rapidito, es de escalas de temperatura. Dice, la diferencia entre el interior y el exterior de un motor de automóvil es de 450 grados Celsius. Exprese esta diferencia de temperatura en la escala Fahrenheit y en la escala Kelvin. ¿Ok? Entonces ven que de una vez, para el A, de una vez me dicen que la diferencia, o sea, mi delta T, es de 450 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, si yo la quiero expresar en grados Fahrenheit, tengo que aplicar la fórmula. Déjenme traerme las fórmulas también. Aquí están. Ok, como es un cambio de temperatura en grados Celsius, entonces un cambio de temperatura en grados Fahrenheit sería 9 quintos de los 450 grados Celsius. Y entonces esto me da 810 grados Fahrenheit. Y si la quiero expresar en escala Kelvin, un cambio de temperatura en grados Celsius es exactamente igual a un cambio de temperatura en Kelvin. Entonces esto no es nada más y nada menos que 450 Kelvin. De nuevo, porque los grados aquí son exactamente iguales, pero en Celsius y Fahrenheit no son iguales. Parte B. El nitrógeno líquido tiene un punto de ebullición de 195,81 grados Celsius a presión atmosférica. Exprese esta temperatura en grados Fahrenheit y en Kelvin.
Entonces, esto sí es una temperatura puntual. Entonces, si yo la quiero expresar en grados Fahrenheit, tengo que hacer 9/5 de los grados Celsius más 32. ¿Ok? Esto me da 384,46 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y si la quiero expresar en Kelvin, entonces la temperatura en grados Kelvin, o en Kelvin más bien, es la temperatura en grados centígrados más 273,15. Entonces, esto sería 195,81 más 273,15. Dice que son 468,96 Kelvin. Ok, entonces vean la diferencia en la reacción, ¿verdad? En uno me dicen la diferencia de temperatura y en otro me dicen punto de ebullición, ¿verdad? Es una temperatura puntual. Ok. Ahora hagamos el C, que es una combinación de las dos cosas. Dice, el punto de fusión del oro es 1064 grados Celsius y su punto de ebullición es 2660. Expresa estas temperaturas en Kelvin y calcule la diferencia entre estas temperaturas en grados Celsius y en Kelvin. Entonces, temperatura de fusión, 1064 grados Celsius, y temperatura de ebullición es 2660. De una vez pasándolo a Kelvin, es nada más sumarle 273,15. Esto nos da en Kelvin 1337,15. Y esto da 2933,15 Kelvin. Y la diferencia de temperaturas, pues es final menos inicial, ¿verdad? 2260 menos 1064 son el delta T, 1596 grados Celsius. Y esto fue en grados Celsius, ¿verdad? Y esto en Kelvin. Vean que me tiene que dar exactamente igual. 1596 Kelvin. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperaturas en grados Celsius y Kelvin es igual, es la misma. Ok, eso con respecto a cambio de temperatura. Hagamos entonces ahora el de expansión térmica. Dice, un segmento de vía de ferrocarril de acero tiene una longitud de 330,000 metros, o sea, 30 kilómetros, cuando la temperatura es de 0 grados Celsius. ¿Cuál es su longitud cuando la temperatura es de 40? Vamos a ver, yo no puse aquí. No, no lo puse. Ven que para esto necesito el coeficiente de expansión térmica del acero, ¿verdad? Entonces voy a traérmelo de la presentación. Aquí está. Ese es el alfa del acero. Alfa igual a esto. Esto está en grados Celsius a la -1. Ok, entonces dice que longitud inicial
30.000 metros. Temperatura inicial, 0 grados Celsius. Y entonces yo sé que, vean que me piden longitud, o sea, la longitud final, básicamente lo que me piden. Pero entonces yo puedo agarrar esto, esta fórmula de expansión lineal y desarrollarla, ¿verdad? El delta L es al fin y al cabo longitud final menos la inicial, tiene que darme igual a alfa, longitud inicial, delta T. Si lo paso del otro lado, y lo saco a factor común, obtengo la otra que yo les puse, ¿verdad? Aquí temperatura final es 40 grados Celsius. Ok, entonces vean que esto es lo que me piden. Longitud final sería la inicial, 30.000, por 1 más el alfa, 1,2 por 10 a la menos 5, por el delta T, que sería final menos inicial. Esta temperatura puede estar eh, en Celsius o en Kelvin, ¿verdad? Porque es un cambio de temperatura. Si estuviera en Fahrenheit, si me hubieran dado esas temperaturas en Fahrenheit, tendría que haberlas cambiado a Celsius para poder aplicarlas aquí. ¿Por qué? Porque el alfa tiene unidades de Celsius. O también puede haber cambiado el alfa a Fahrenheit, de unidades de Fahrenheit, y dejar las temperaturas así, pero generalmente uno cambia las temperaturas. Entonces, longitud final es 30.000, 1 más 1,2 por 10 a la menos 5 por 40. Me da 30.000. Ups. 30.014,4 metros. Entonces vean que una línea de ferrocarril de 30 kilómetros se expandió solo 14 metros, ¿verdad? Cuando la temperatura aumenta de 0 a 40 grados, ¿verdad? Entonces ven que es en realidad, comparado con la dimensión de la línea, esa expansión es en realidad muy pequeñita. Y siempre vamos a hablar así, ¿verdad? Siempre vamos a tener expansiones en realidad muy pequeñas. Ahora sí, este es el que me interesa que hagamos. Dice, un dispositivo electrónico con diseño pobre tiene dos tornillos unidos a diferentes partes del dispositivo que casi se tocan uno con otro. Los tornillos de acero y de latón están a diferentes potenciales eléctricos y si se tocan se desarrolla un cortocircuito. ¿Ok? La separación inicial entre los extremos de los tornillos es de 5 micrómetros a 27 grados Celsius. ¿A qué temperatura se tocarán los tornillos? Suponga que la distancia entre las paredes del dispositivo no está afectada por el cambio de temperatura. Ok, entonces vean que nos dan estos datos. Nos dicen que esta longitud de aquí es 0,010 metros, ¿verdad? Entonces, esta es la longitud inicial del acero. 0,01 metros. Esta longitud de aquí, esta, es la longitud inicial del latón, que es 0,03 metros. Esta distancia de aquí es, pues el espacio, le voy a llamar D. 5 micrómetros es 5 por 10 a la menos 6 metros. Y entonces, lo que me preguntan es a qué temperatura se tocarán los anillos. Ah, bueno, y los tornillos. Y la temperatura inicial de 0 es 27 grados. Entonces me piden una temperatura final
tal que la distancia entre estos dos sea igual a cero, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura que hace que esa distancia sea igual a cero? Pero eso significa que se están tocando. Ok, entonces otro dato que necesitamos es el alfa del acero, ¿verdad? Que lo tenemos por aquí. 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Eso es el acero. Y el alfa del latón, que me lo voy a traer de la presentación también. 2 por 10 a la menos 5, dice aquí. Dos por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que suceda aquí? Vean que estos dos tornillos se van a expandir ambos, ¿verdad? Al yo aumentar la temperatura, ambos se van a expandir. Lo que pasa es que ambos no se van a expandir a la misma, digamos, a la misma cantidad. ¿Por qué? Porque los dos tienen diferente coeficiente de expansión. De hecho, vean que mientras mayor es el coeficiente, más se va a expandir uno que el otro, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya podemos concluir con solo esto, que el latón se va a expandir más que el acero, ¿verdad? Pero entonces lo que yo quiero es que esta distancia eh, me sea, digamos, por así decirlo, tapada con la expansión de los tornillos, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a decir, o lo que yo quiero que suceda, es que el cambio en la longitud del acero, ojo con lo que estoy diciendo, el cambio con la longitud del acero, o sea, el pedacito que se va a expandir el acero, más el cambio en la longitud del latón, o sea, el pedacito que se va a expandir el latón, sean ambos, la suma de ambos sea 5 por 10 a la menos 6. ¿Verdad? Tiene sentido, ¿verdad? El pedacito que se expande el acero más el pedacito que se expande el latón, quiero que me cubra toda esta distancia que tengo aquí. ¿Ok? Entonces ven que aquí es más útil la expansión o la ecuación sin desarrollar, ¿verdad? Esta que está aquí. La ecuación sin desarrollar. Entonces sería el alfa del acero, longitud inicial del acero, por el delta T, más alfa del latón, longitud inicial del latón, por el delta T, igual a 5 por 10 a la menos 6. Entonces esto me da 1,2 por 10 a la menos 5 por 0,01 por el delta T, que sería final, que es la que nosotros queremos, ¿cierto? Temperatura final, la que andamos buscando, menos temperatura inicial, que esa sí la tenemos, que es 27. Más 2 por 10 a la menos 5 por 0,03 final menos inicial. Entonces eso tiene que darme 5 por 10 a la menos 6. ¿Verdad? Aquí lo que me queda es despejar. Entonces, voy a ir haciéndolo aquí. TF menos 3,24 por 10 a la menos 6 más 6 por 10 a la menos 7 TF menos 1,62 por 10 a la menos 5. Eso tiene que darme 5 por 10 a la menos 6. Entonces, junto a los que tienen TF,
Y paso al otro lado a sumar los que no tienen, ¿verdad? Y entonces este F va a ser esta división. Que me da 33,89 grados Celsius. Ok, entonces a una temperatura de 33,89, estos dos tornillos se tocan y se hace un cortocircuito. Ok, dudas con este. Ven que es muy fácil, ¿verdad? Esto es, nada más es como de tener un poco de cuidado cuando me piden dimensiones finales, ¿verdad? Que para eso utilizo, digamos, la ecuación desarrollada. O cuando me piden solo, me sirve más utilizar solo los cambios en las longitudes. Ojo que aquí y en la mayoría de problemas donde tengo dos cosas iguales o dos metales a ambos lados, se expande tanto el acero como el latón, ¿verdad? Se expanden los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Para que tomen eso en cuenta. Ok, nos queda uno más. Hacerlo aquí abajito. Dice, el elemento activo de cierto láser se fabrica de una barra de vidrio de 30 centímetros de largo y 1,5 de diámetro. Si la temperatura de la barra aumenta en 65 grados Celsius, ¿cuál es el aumento en su longitud, su diámetro y su volumen? Y me dan ahí el coeficiente de expansión del vidrio. Ok, vean, primero que lo que me dicen es que la temperatura de la barra aumenta en... Ok, esto significa un delta T, 65 grados Celsius. Ok, 3 fue que nos sorbe. Me dicen que la longitud inicial era de 30 centímetros, o sea, 0,3 metros. Y que el diámetro inicial era de 1,5 centímetros, o sea, 0,015 metros. Ok. Bueno, entonces, y el alfa es de 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, ¿cuál es el aumento en su longitud? Ah, vean que me piden cuál es el aumento. No me piden cuál es la dimensión final, sino que me piden cuál es el aumento. Entonces, de una vez yo sé que esto es delta L. Delta L es alfa L0 delta T. Y entonces esto es 9 por 10 a la menos 6, 0,3. Y mi delta T que es 65. Me dio 1,75 por 10 a la menos 4 metros, ¿verdad? Ese es el aumento en su longitud. El aumento en su diámetro, ups, B, puse D de diámetro. B, en su diámetro, pues resulta que este,
el diámetro es una dimensión lineal, ¿verdad? O sea, es una dimensión unidimensional, por así decirlo, ¿verdad? La longitud también es una dimensión lineal, ¿verdad? Entonces, aplica exactamente esta misma ecuación. El cambio en el diámetro es como si yo tuviera otra L, ¿verdad? El cambio en el diámetro es alfa por el diámetro por el delta t, diámetro inicial, ¿verdad? Y entonces aplico lo mismo, 9 por 10 a la menos 6 por 0,015 por 65. Esto me da 8,775 por 10 a la menos 6 metros. Que eso fue lo que aumentó el diámetro. Ahora, ¿qué pasa si me hubieran preguntado el cambio en el área? Pues entonces, utilizando este diámetro y considerando que esto sea una barra de vidrio circular, utilizando este diámetro, yo podría calcular el área como radio a la 2 por pi, ¿verdad? Que de hecho lo vamos a tener que hacer, porque ven que ahora nos están pidiendo el cambio en el volumen, ¿ok? Entonces yo necesito el volumen inicial, que mi volumen inicial sería mi área inicial por mi longitud inicial. Y esta área inicial es pi por radio al cuadrado inicial, longitud inicial. ¿Y cuál es mi radio al cuadrado? Ya lo hice todo aquí. Mi diámetro inicial a la mitad. Entonces mi volumen inicial es pi por 0,015 entre 2 por 0,3. Entonces esto me da 5,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, porque ahora estoy en volumen. Y entonces nosotros vimos, y aquí viene, que el cambio en el volumen es beta por mi volumen inicial por el cambio en la temperatura. Entonces C, el cambio en el volumen es beta por mi volumen inicial por el cambio en mi temperatura. ¿Y quién es beta? Beta es 3 veces alfa. Entonces 3 por 9 por 10 a la menos 6 por 5,3 por 10 a la menos 5 y por 65. Que esto me dio 9,3 por 10 a la menos 8 metros cúbicos. Si yo quisiera pasar a esto a centímetros cúbicos para que no quede así como con un exponente tan feo, ¿verdad? Recordemos que entonces un metro cúbico, o más bien un metro, son 100 centímetros. Un metro cúbico son 100 centímetros. Pero entonces, como quiero matar también el metro cúbico, entonces tengo que elevar esto a la 3. Entonces ahora sí me queda metro cúbico con metro cúbico, ¿verdad? Y me queda entonces 9,3 por 10 a la menos 8 por 100 a la 3. Y ahora sí, centímetro cúbico. Por 100 a la 3. Esto me da 0,093 centímetros cúbicos. Vean que inclusive pasando los centímetros es un cambio muy, muy pequeñito en el volumen. Y bien, entonces eso es todo por hoy. Esto era lo que les traía. Eh,
siento que el más parecido que hicimos aquí es el de la tarea, es el 2, para que lo tengan ahí en cuenta. Y ya saben, si tienen dudas con la tarea, en cualquier momento me pueden preguntar. Eh, yo Dígame. tenía una consulta con esa fórmula, Kevin, con la longitud. Ajá. Eh, Es, digamos, si me preguntan inicial, yo igual la puedo usar. sí, claro. Voy a ponerla en la presentación. Eso, y también, digamos, y si me dan una temperatura puntual que no sea un cambio, Ajá. igual la puedo usar, digamos. Ah, ok. Sí. Voy suave. Quiero borrar esto. Sí, esta fórmula también en esta fórmula también me pueden pedir longitud inicial, ¿verdad? Me darían la final, me pueden dar la final y me piden inicial. Eh, sí, es nada más despejar aquí como cualquier ecuación. O también de aquí me pueden dar el cambio total en la dimensión y me piden determinar cuánto fue la inicial, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. Y digamos, si me Y que la dicen, temperatura, ajá, ajá, si me dicen temperatura inicial era de 70 grados y que la final era de, qué sé yo, 120, pues entonces el cambio en la temperatura es final menos inicial, ya, 100 ya, ya, menos sí. 70, ¿verdad? Y entonces el cambio que me daría 40, si no me equivoco, no, eh, 50. 50 sería lo que yo pongo aquí, ¿ok? Ya, Vean, ya, sí. ok, Perfecto, Kevin. súper. Vean que este coeficiente de expansión lineal es positivo para materiales que se expanden, ¿verdad? Que aumentan bueno, sí, que se expanden al aumentar su temperatura, cuando la temperatura aumenta. Pero este alfa puede ser negativo cuando más bien los materiales se comprimen al aumentar la temperatura, ¿verdad? Ven que eso es un juego de signos, ¿verdad? Generalmente a ustedes les van a dar el alfa positivo, porque la gran mayoría de los materiales se expanden al aumentar la temperatura, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les dan un cambio de temperatura negativo, o sea, que en vez de la temperatura en vez de aumentar disminuyó, pues claramente el cambio en la longitud va a ser negativo, ¿verdad? Va a haber una compresión. Pero también puede suceder que el alfa sea negativo, ¿ok? Y que el cambio en la temperatura sea positivo, o sea que la temperatura está aumentando. Pero como el alfa del material es negativo, significa que ese material, al aumentar la temperatura, se comprime, ¿verdad? Y al disminuir la temperatura, se expande, ¿ok? Pero generalmente la mayoría de los materiales, el alfa es positivo, ¿verdad? Nada más para que tengan cuidado con eso. ¿Alguna otra duda? Si no, entonces nos vemos la próxima semana. Ya casi nos acercamos al final. Estamos ya en los últimos temas. Pura vida, Kevin. ¿No? Bueno, pura vida, muchas gracias por venir a todos. Que les vaya muy bien. Todo A ánimo, usted, mae. Kevin. Pura vida. Gracias, Pura Kevin. vida. Pura vida. Por allá. Bueno.